Bien, les voy a pedir que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor en la epístola de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y voy a dar lectura a los versículos 13 al 15. Son versículos bastante conocidos. Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Oremos. Padre Celestial, una vez más venimos a ti, Señor, para rogarte, Señor, que tú seas tú quien nos dirija en la meditación de tu palabra en esta tarde, y que tu palabra pueda hallar cabida, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Reafirma tú, Señor, nuestra fe. En especial, Señor, si hay alguien que está con dudas, que está débil en la fe, Señor, si hay alguien que está enfrentando luchas, Señor, en su corazón, te ruego, Padre, que a través de tu palabra pueda haber fortaleza, Señor, para mis hermanos. Mi Dios, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de todas nuestras iniquidades y danos el privilegio y la bendición, Señor, de estar en tu presencia, siendo bendecidos, Señor, por tu palabra y fortalecidos con ella. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, estos versículos son versículos bastante conocidos, muchas veces los repetimos, muchas veces los hemos leído sin duda, y son versículos que nos acompañan siempre, y siempre los repetimos. ¿Está alguno, el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Tanto en el sufrimiento, ¿verdad?, como en la alegría, el Señor nos aconseja y nos guía en qué es lo que debemos hacer. En el sufrimiento el Señor nos indica, ¿verdad?, que oremos, que debemos orar. Y debemos traer a la memoria aquel momento que vivió nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, en que el Señor vivió una gran agonía. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Se apartó, dice la palabra de Dios, a orar para buscar fortaleza espiritual. Eso es lo que Dios nos indica en su palabra. El Salmo 34, 17 dice, clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Que el Señor nos libre de todas nuestras angustias, de todas. No hay angustia que el Señor no pueda librarnos. Él está dispuesto a librarnos de todas nuestras quejas, de todos nuestros dolores, de todos nuestros sufrimientos. Por eso que Santiago dice, ¿está alguno afligido? ¿Verdad? Haga oración, porque ahí está, ¿verdad?, la clave para salir muchas veces de depresiones profundas que podemos caer por causa de la angustia, por causa de tristezas. Ahí está la llave para el éxito en nuestra vida. ¿Está alguno afligido? Haga oración. La gente que no tiene fe cuando está afligida acude a distintos lugares, acude a familias, acude a los amigos, ¿verdad? Etcétera. Hay un sinfín de lugares y personas a los cuales se puede dirigir. Pero el Hijo de Dios debe hacer como lo dice la palabra del Señor. Cuando usted tenga aflicción, cuando usted se encuentra en profunda tristeza o se encuentre con dolores en su alma, no olvide lo que dice la palabra del Señor en Santiago. Haga oración. La oración fortalece al que está débil, porque Dios escucha la oración. Porque cuando oramos, no oramos al viento,
Porque cuando oramos, no oramos con nosotros mismos, sino que simplemente cuando oramos, hablamos con Dios, hablamos con el Creador del cielo y de la tierra. Le exponemos nuestra causa al Señor. Porque la oración no es repetir palabras aprendidas de memoria. La oración es vaciar nuestro corazón ante Dios. Es expresarle todas aquellas cosas que tenemos en el corazón, especialmente cuando estamos en angustia, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos padeciendo. Es allí cuando nosotros tenemos la posibilidad y la bendición de vaciar nuestra alma ante el Señor y clamarle de todo nuestro corazón y sincerarnos ante Él, porque Él nos conoce. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice el salmista. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todo lo sabe el Señor. Sabe todo lo que acontece en su mente, en su corazón. El Señor conoce nuestras debilidades, nuestras tristezas, nuestras penas, nuestras cargas. El Señor las conoce. Pero el Señor quiere que aprendamos a depender de Él en oración. Y por eso que nos invita a orar. Nos invita a conversar con Él en esta estrecha relación. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir por la fe y para que aprendamos a experimentar la fortaleza que viene al corazón después de una oración. Especialmente cuando hacemos oraciones en tribulación. Es allí cuando el Señor se manifiesta, ¿cierto?, en nuestro corazón, otorgándonos abundante paz y gozo en nuestro corazón. Por eso Santiago insiste en esto. ¿Está alguno afligido? Haga oración, ¿verdad? No seamos como aquellos que no tienen fe, que no tienen esperanza, que no tienen en quién apoyarse. Muchos caen en el alcohol, en la droga o en algunos de los otros vicios para huir de los sufrimientos y los dolores. Nosotros no tenemos que huir de estas cosas. Nosotros debemos ir a la rodilla y orar de todo nuestro corazón al Señor. Y Dios, que escucha, y en especial a sus hijos, entonces contestará nuestra oración y nos dará la fortaleza de vida en el momento indicado. En el sufrimiento, entonces, la oración. Y en la alegría, la alabanza. Simplemente eso. Dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos. Alabe al Señor en su corazón. El hombre o la mujer que no tiene fe, cuando está alegre, se regocija, ¿no es cierto?, en distintas cosas en este mundo. Hay muchos que se alegran más con el alcohol, con la droga y con todas estas cosas. El hijo o la hija de Dios, ¿verdad?, cuando está alegre, dice aquí, debe alabar al Señor en su corazón, debe agradecer al Señor de toda su alma aquellas maravillas que Dios hace y que Dios le tenga alegre y contento. Es el consejo simple de la palabra del Señor, pero tan importante en la aflicción y en la alegría. La solución, en la aflicción, la oración, y en la alegría, la alabanza. Son cosas que deben abundar en el cristiano. La alabanza. Y dejar de quejarnos por todo, ¿no es cierto? A veces nos quejamos por todos. Y eso manifiesta cuán malagradecidos somos a veces del Señor. Porque cuánto nos bendice el Señor. Y muchas veces nosotros estamos desconformes con todas aquellas bendiciones que nos da el Señor. Y nos quejamos como si fuera malo lo que nos acontece. Basta que miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas hay que sufren? Orábamos recién por las cárceles. Orábamos recién por las viudas, por los desamparados, por aquellos indigentes que no tienen un hogar, que no tienen una familia, por aquellos que están solos. ¿Cuánta gente sufre en este mundo? ¿Cuánta gracia debemos dar nosotros al Señor? Y cuán alegres y conformes debemos estar con la bendición que Dios nos da. Cuando no somos agradecidos
con las cosas que tenemos, entonces lo más probable, ¿verdad?, es que Dios no se agrade de nuestra actitud. Es una bendición estar conforme con aquellas cosas que Dios nos ha dado. El impío, aquel hombre que no toma en consideración los caminos del Señor, nunca está conforme con lo que tiene. Siempre está persiguiendo más y más y está detrás de distintas cosas materiales o de las riquezas. Nosotros debemos estar conformes con las cosas que Dios nos dio, con lo mucho o sea poco. Que Dios nos dé la bendición de estar contentos y alegres con aquellas cosas que tenemos. Porque no hay cosa más triste que estar permanentemente en ansiedad queriendo conseguir más y más cosas. Seamos agradecidos al Señor. Y si estamos en ansiedad o tristeza o en aflicción, entonces hagamos oración. Todas estas cosas huirán de nosotros cuando las presentemos en oración al Señor. Y si estamos contentos, entonces alabemos más al Señor todavía. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. El mundo cuando se alegra canta, ¿verdad? Y canta canciones obscenas y tantas cosas. Pero el Señor nos aconseja aquí en su palabra que nosotros debemos cantar y alabarle con himnos, con salmos, con coritos, ¿verdad? Alabando al Señor, no solo en nuestros labios, sino que dice en nuestros corazones. La alabanza debe salir de lo más profundo de nuestro ser. Dios nos agrada de las cosas que salen solamente de la boca hacia afuera y que no se sienten en el corazón. No olvidemos las palabras del Señor hacia los fariseos. Cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? La religión nos conduce a ese camino, muchas veces, al costumbrismo de ir, ¿cierto?, a un templo, cuando estábamos en tiempos normales, ¿verdad? ¿Cuántos acudían a los templos, escuchaban sermones, se iban a sus hogares y todo se olvidaba? Ese es un sistema religioso. Y un sistema religioso que conduce al hombre o a la mujer a tener a un Dios solamente en sus labios, pero lejos en el corazón. Porque muchas veces en nuestros corazones abundan otras cosas. Abunda el materialismo, abundan las preocupaciones de este mundo, pero no abunda la palabra de Dios. No abunda la fe en el Señor. Este pueblo de labios me honra, ¿verdad? No debemos ser como ese pueblo que honra de labios al Señor. Debemos aquellos que adoran al Señor en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren, dijo Jesús a la mujer samaritana. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, no solo de los labios hacia afuera, sino que experimentar, ¿verdad?, la alabanza en nuestro corazón, y vamos a experimentar la abundante paz y abundante gozo que trae el adorar al Señor de esa forma. Hay otra cosa importante que nos enseña Santiago. A veces hay aflicciones, a veces hay alegrías, pero muchas veces hay enfermedades. Estamos enfrentando una pandemia dura y que no da tregua a la humanidad. Y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad?, estaremos así. Solamente el Señor lo sabe. Pero dice la palabra del Señor, si está alguno entre vosotros, enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Muchas veces nosotros acudimos por consuelo, como decía recién, a familiares o amigos, y en última instancia, siendo cristianos, a veces cristianos de años, o cristianos desde niños o desde siempre, en última instancia nos acordamos que somos parte de un cuerpo. Nos acordamos que no estamos solos en este mundo, que hay un pueblo al cual pertenecemos, que hay una familia
a la cual pertenecemos, que es la familia de Dios en este mundo. La iglesia de Cristo. Aquella iglesia que Jesús ha comprado con su sangre. Aquella iglesia que un día nuestro Señor Jesucristo se llevará de esta tierra. Porque este mundo no es digno de esta iglesia. Y por eso el Señor la llevará a su presencia. Muchas veces nos olvidamos que pertenecemos a ese pueblo y enfrentamos los problemas solos. No es la voluntad del Señor que el cristiano esté solo. Por eso el Señor ha instituido la iglesia. Pero la iglesia no es ese templo de cemento. La iglesia no son esos templos hermosos, ¿verdad?, que podemos ver en las grandes ciudades, lujosos. La iglesia somos nosotros, usted, yo. Y la iglesia se reúne día tras día. Aunque no podamos reunirnos en los templos, pero sí podemos reunirnos y estar juntos, orando los unos por los otros, teniendo presente que no solo pertenezco a una familia carnal en esta tierra, sino que también pertenezco a una familia espiritual a la cual Dios me ha llamado a formar parte. Pensar solamente en mi familia, en mis hijos, mi esposa, mi madre, mi padre, eso es muy egoísta. Nuestra familia es más amplia. Cada hijo, cada hija del Señor es nuestro hermano, es nuestra hermana en Cristo, es parte de nuestra familia. Por lo tanto, debemos tenerlos presentes en nuestras oraciones y debemos manifestar preocupación por todos nuestros hermanos. Por eso que nos extraña muchas veces que haya hermanos que no sientan la necesidad de congregarse. Nos extraña eso. Es muy extraño que un hijo de Dios o una hija de Dios no anhele el estar reunido con su pueblo. ¿Cuántos hay que desde que comenzó la pandemia nunca se han conectado a un culto? Y no hablo solamente de nuestra iglesia, porque esto ocurre a lo largo de todo nuestro país y sin duda en el mundo entero. ¿Cuántos hijos e hijas del Señor nunca se han conectado a un culto a través de internet? Nunca. No podríamos decir hoy día, difícilmente podríamos decir que hay personas que no tienen acceso a la tecnología, sino que podríamos decir que, con dolor, que muchos de nuestros hermanos no tienen el anhelo de estar en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, en la aflicción, en los sufrimientos y en los dolores, muchos creyentes acuden a distintos lugares. Acuden, ¿verdad?, a instituciones que se han fundado, ¿no es cierto?, para ayudar en las distintas situaciones a las familias. Acuden a los amigos, acuden a los familiares. Y cuando han agotado todos los medios, se acuerdan que tienen hermanos en Cristo, que pueden orar por ellos. Esa es la actitud del mundo. El mundo agota todos los medios en las dificultades. Y el último se acuerda de Dios, cuando ya no hay opción. Se acuerda de Dios. Muchos cristianos actúan como el mundo. Qué triste, ¿verdad? Es que haya hijos e hijas del Señor que tengan esta actitud en su vida, viendo aún lo que estamos viviendo, los acontecimientos que está viviendo el mundo entero. Cuán difícil es la vida hoy día. Aún así manifiestan una vida como si Dios no existiera. Son como ateos prácticos. Creen en Dios, pero viven como si no existiera, siendo creyentes, siendo cristianos. Viven como si Dios no existiera. ¿Cuántos
de nuestros hermanos están viviendo hoy día como si Dios no existiera, como si la iglesia no existiera, como si ninguno de nosotros existiera. Y están viviendo vidas realmente vacías. No digo que no haya oración en las casas. No digo que no haya lectura bíblica en las casas, en muchos casos de estos. Pero no, muchas veces eso no es suficiente. Necesitamos del pueblo de Dios para crecer espiritualmente. Por eso, Dios ha instituido la iglesia y ha repartido dones dentro de su pueblo, dentro de este cuerpo, del cual cada uno de nosotros somos miembros. No nos ha creado solos, somos parte de un pueblo, somos parte del pueblo de Dios. Por eso que dice acá, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a aquellos hermanos que tienen experiencia en la fe, que han sido preparados en la escritura. Y oren por él, dice. Y estos hermanos orarán por él. ¿Cuántos de nuestros hermanos han estado muy enfermos y no lo hemos sabido? Siendo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, llame, avise, informe que está enfermo. Y la obligación de cada anciano de la iglesia es visitar a ese enfermo. Ojo, no es la labor solamente del pastor, sino que del anciano, dice acá. Llame a los ancianos de la iglesia. El pastor también anciano. Pero ¿y si el enfermo no avisa? ¿Si el enfermo no informa? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe. Ojo, no el aceite, como algunos pueden creer, ¿verdad? Que el aceite tiene propiedades mágicas. No el aceite. El aceite solamente simboliza al Espíritu de Dios. Es la fe en Cristo y la obra de Dios que sanará al enfermo si es su voluntad. Pero a través de los ancianos, dice. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es una manera, ¿verdad?, en que el pueblo de Dios debe sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Hay muchos que no quieren sujetarse a ningún tipo de autoridad. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, que manifiesta una característica anárquica hoy día. Y dentro de las iglesias también hay hermanos a veces que no reconocen autoridades. Dios nos enseña que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. No solo en el país, a los presidentes, ¿verdad?, y a todas las autoridades de ahí para abajo, sino también dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Dios ha establecido un orden que debemos respetar. Y aquí lo manifiesta. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, sanará al enfermo. ¿Cuántas veces hemos orado aquí, no verdad? ¿Cuántos testimonios? Tenemos un testimonio muy cercano ahora del hermano Juan Cortés, que tuvimos el privilegio de conocer